Existe una verdad que casi nadie quiere oír, quizás porque resulta demasiado incómoda, quizás porque, si se la tomara en serio, gran parte de lo que llamamos éxito, felicidad y plenitud perdería su encanto en cuestión de minutos. Arthur Schopenhauer dedicó su vida a afrontar esta verdad de frente, mientras que la mayoría de la gente hacía todo lo posible por apartar la mirada. Y cuanto más tiempo pasa, más parece que describía no solo el siglo en el que vivió, sino también el nuestro. Imagina despertar mañana con todo aquello que hoy crees que resolvería tu vida: el dinero que te falta, el reconocimiento que nunca llegó, la relación perfecta, la casa de tus sueños, la carrera que todos admiran. Ahora hazte una pregunta difícil: ¿cuánto tiempo tardaría todo eso en dejar de parecerte suficiente? ¿Días? ¿Meses? ¿Quizás solo unas semanas? Si esta pregunta te incomoda, es porque toca una realidad que pocos se atreven a explorar. Vivimos convencidos de que la felicidad siempre está a la vuelta de la esquina. Crecemos creyendo que con solo alcanzar la siguiente meta basta para descansar. Trabajamos, sacrificamos nuestro tiempo, soportamos frustraciones y posponemos la vida misma en nombre de un futuro que parece prometer paz. Pero cuando ese futuro finalmente llega, sucede algo extraño. La sensación de plenitud es efímera. Pronto surge un nuevo deseo, una nueva meta, una nueva inquietud, como si una fuerza silenciosa en nuestro interior fuera incapaz de permanecer satisfecha. Schopenhauer observó este fenómeno con una honestidad casi cruel. Mientras muchos filósofos intentaban explicar cómo alcanzar la felicidad, él decidió investigar por qué los seres humanos permanecen insatisfechos incluso cuando logran exactamente lo que desean. Su respuesta no se basaba en la esperanza ni en el optimismo, sino en la observación. Y quizás sea precisamente por eso que sigue inquietando a tanta gente más de un siglo después. Según él, la existencia humana se mueve como un péndulo invisible. Por un lado, el dolor causado por la carencia. Por el otro, el aburrimiento que surge cuando la carencia desaparece. Mientras deseamos algo, sufrimos porque aún no lo poseemos. Cuando finalmente lo conquistamos, descubrimos que no puede llenar el vacío que imaginábamos. La satisfacción dura solo un instante antes de que un nuevo deseo ocupe su lugar. El péndulo vuelve a moverse y nosotros nos movemos con él. Observa tu entorno. Algunos trabajan incansablemente para conseguir un ascenso. Otros creen que solo serán felices cuando encuentren a la persona ideal. Algunos esperan el coche nuevo, el viaje perfecto, el cuerpo deseado o la aprobación de quienes nunca parecen estar satisfechos. Todos caminan convencidos de que existe un destino final donde por fin podrán descansar. Pero, ¿existe realmente ese lugar? ¿O acaso perseguimos un espejismo creado por nuestra propia mente? Piensa por un momento en la rapidez con la que nos acostumbramos a los logros. Algo que parecía indispensable pronto se vuelve común. Una victoria extraordinaria se convierte rápidamente en rutina. Incluso los mayores cambios en la vida terminan integrándose en la rutina diaria. El entusiasmo desaparece sin que nos demos cuenta, no porque algo haya salido mal, sino porque nuestra propia naturaleza exige una nueva razón para seguir deseando. Schopenhauer comprendió que este mecanismo no es un accidente psicológico, sino parte de la estructura de la existencia. Dentro de cada ser vivo existe una fuerza incesante que nunca descansa por completo. Impulsa a las plantas a crecer hacia la luz, a los animales a luchar por sobrevivir y a los seres humanos a perseguir sus objetivos sin cesar. Esta fuerza, a la que llamó voluntad, no se pregunta si somos felices, simplemente continúa impulsando la vida hacia adelante, indiferente al precio emocional que pagamos. Quizás por eso tantas personas experimentan una extraña sensación de vacío justo cuando creían que todo se resolvería. No es falta de gratitud, no es fracaso, es algo mucho más profundo. Es la silenciosa constatación de que lo que parecía ser el destino final era solo una parada temporal en un viaje que parece no tener fin. Esta observación puede parecer pesimista a primera vista. Al fin y al cabo, ¿quién querría creer que ningún objetivo será suficiente? Pero Schopenhauer no pretendía destruir la esperanza, sino la ilusión, porque, mientras sigamos creyendo que la próxima conquista eliminará definitivamente nuestra inquietud, seguiremos siendo prisioneros de un ciclo que se repite desde los albores de la humanidad. Quizás la pregunta más importante no sea cómo conseguir más. Quizás sea otra, mucho más difícil de responder. ¿Quién es esa fuerza interior que nunca parece satisfecha? ¿Quién guía realmente nuestras decisiones? ¿Decidimos nosotros mismos nuestros deseos? ¿O hay algo mucho más profundo que impulsa cada pensamiento, cada ambición y cada pasión sin que nos demos cuenta? Fue precisamente esta pregunta la que llevó a Arthur Schopenhauer a construir una de las filosofías más inquietantes jamás escritas. Y comprender su respuesta exige abandonar casi todo lo que solemos creer sobre la libertad, la felicidad e incluso sobre quiénes creemos ser.
Antes de comprender cómo opera esta fuerza, es necesario abandonar una de las mayores ilusiones de la vida moderna, la idea de que somos completamente racionales. Nos gusta creer que elegimos nuestros caminos lógicamente, que analizamos las posibilidades y luego decidimos conscientemente. Arthur Schopenhauer veía algo muy diferente. Para él, la razón rara vez toma el relevo del comandante. La mayoría de las veces llega solo después, organizando argumentos para justificar decisiones que ya habían sido tomadas por una fuerza mucho más antigua y mucho más poderosa. Observa un día cualquiera. Te prometes ahorrar dinero, pero terminas comprando algo que ni siquiera necesitabas. Decides pasar la noche sin usar el móvil, pero antes de darte cuenta llevas casi una hora navegando sin recordar por qué empezaste. Juras que no volverás a pensar en la persona que te hizo daño, pero con solo escuchar una canción o oler un perfume similar, revives todas las emociones como si nada hubiera pasado. En cada una de estas situaciones hay un detalle curioso. La decisión consciente parece llegar tarde. Primero viene el impulso, luego la explicación. Schopenhauer llamó a esta fuerza voluntad, pero esta palabra suele generar confusión. No se trata de la fuerza de voluntad que usamos para alcanzar una meta o mantener la disciplina. La voluntad de la que habla es algo mucho más profundo. Es el impulso invisible que sustenta toda la existencia. Es la misma energía que hace que una semilla brote de la tierra en busca de luz, que impulsa a un animal a luchar por sobrevivir y que despierta en el ser humano deseos que a menudo él mismo no puede explicar. Esta voluntad no pregunta si somos felices. No se preocupa por la justicia, el propósito ni la realización personal. Su único objetivo es seguir deseando, seguir buscando, seguir impulsando la vida hacia adelante. Y precisamente por eso ningún deseo puede satisfacerla por mucho tiempo. Quizás hayas vivido una situación similar. Durante años alguien sueña con comprar una casa, trabaja incansablemente, sacrifica momentos importantes, soporta la presión y cree que cuando finalmente reciba las llaves, toda esa ansiedad desaparecerá. Llega el día. La emoción es intensa, la familia celebra, las fotografías capturan un momento inolvidable, pero unas semanas después, la casa ya parece común y corriente. Ahora llegan las preocupaciones sobre las reformas, la decoración, una casa más grande o un mejor vecindario. Lo que parecía representar la llegada se transforma rápidamente en un simple punto de partida. Lo mismo ocurre con prácticamente todo. El estudiante cree que será feliz al terminar la universidad. Luego cree que lo será al conseguir un trabajo. Después espera un ascenso. Más tarde anhela estabilidad económica. Luego reconocimiento. Luego libertad. Cuando finalmente lo logra todo, descubre que el vacío sigue acechando silenciosamente. No es que estos logros carezcan de valor. Lo tienen. El problema radica en las expectativas que depositamos en ellos. Esperamos que resuelvan algo que nunca tuvieron el poder de resolver. Es precisamente aquí donde Schopenhauer rompe con casi todas las promesas que nos vende la sociedad. Mientras el mundo insiste en que la próxima conquista será suficiente, él argumenta que el mecanismo mismo del deseo impide cualquier satisfacción permanente. No porque haya algo malo en uno mismo, sino porque la naturaleza de la voluntad nunca permite un descanso definitivo. Curiosamente, la ciencia moderna ha comenzado a confirmar gran parte de esta percepción. Los psicólogos denominan a este fenómeno adaptación hedónica. Tras un gran logro o un cambio positivo, nuestro cerebro lo transforma rápidamente en algo normal. Lo extraordinario se vuelve común. Lo que ayer parecía un sueño mañana pasa desapercibido. Es como comprar un coche nuevo. Los primeros días hay mucha emoción. Cada detalle llama la atención. El olor, los asientos, el salpicadero iluminado. Poco después, todo eso se desvanece. El coche deja de ser fuente de alegría y se convierte simplemente en un coche. Pronto aparece otro modelo más moderno, otra tecnología, otra comparación. La mente reinicia el ciclo sin pedir permiso. ¿Nos damos cuenta de cuántas veces sucede esto a lo largo de nuestras vidas? Las redes sociales aceleran aún más este proceso. Al observar la felicidad cuidadosamente editada de los demás, uno empieza a desear experiencias que ni siquiera sabía que existían minutos antes. Surge un viaje que ahora parece indispensable, un estilo de vida que hay que alcanzar, un cuerpo considerado ideal, una carrera aparentemente perfecta. El deseo nace, crece y se apodera de uno antes incluso de que haya tiempo para preguntarse si realmente le pertenece. Esta es quizás una de las trampas más sofisticadas de la existencia. Muchas de las ambiciones que defendemos con tanta convicción nunca nacieron en nuestro interior. Fueron implantadas lentamente por las comparaciones, la publicidad, las expectativas familiares y el miedo constante a parecer inadecuados ante los demás. Schopenhauer lo percibió con una claridad desconcertante.
Los seres humanos creen perseguir sus propios sueños, cuando a menudo simplemente responden a los impulsos de una fuerza que utiliza sus deseos como combustible. Cuanto menos percibimos este mecanismo, más creemos ejercer nuestra libertad. Pero existe una consecuencia aún más inquietante. Si la voluntad gobierna silenciosamente nuestros deseos más profundos, entonces también podría estar guiando lo que consideramos el sentimiento más noble que existe, el amor. Y es precisamente en este punto donde la filosofía de Schopenhauer abandona todo romanticismo para revelar una explicación que desafía todo lo que normalmente creemos sobre la pasión, el destino y las decisiones del corazón. Schopenhauer creía que pocas ilusiones son tan poderosas como la idea de que elegimos libremente a quien amamos. Para la mayoría, enamorarse parece un acontecimiento casi mágico. Surge una sensación de destino, como si dos vidas finalmente se encontraran. Pero detrás de esta intensa experiencia, el filósofo vislumbró un mecanismo mucho menos romántico y mucho más profundo. El individuo cree estar siguiendo su propio corazón cuando en realidad puede estar obedeciendo una fuerza que existe mucho antes de su propia consciencia. Para él, la pasión no nace únicamente de la personalidad, los recuerdos o las preferencias conscientes. Nace de la misma voluntad que impulsa toda la naturaleza. Esta fuerza utiliza al ser humano como instrumento para perpetuar la vida, despertando atracciones tan intensas que la razón pierde por completo su capacidad de control. Por eso, a tantas personas les sorprende darse cuenta de que han tomado decisiones que jamás aprobarían racionalmente. Primero, el deseo se apodera de nosotros. Luego, la mente crea explicaciones convincentes para justificar lo que ya ha sucedido. Quizás tú mismo lo hayas experimentado. Conociste a alguien y, sin razón lógica, sentiste una atracción casi irresistible. Tus amigos intentaron advertirte. Tu propia razón encontró indicios de incompatibilidad. Sin embargo, algo parecía impulsarte en esa dirección. Lo llamaste destino, química o una conexión especial. Schopenhauer plantearía otra pregunta. ¿Y si lo que llamas elección fuera simplemente la voluntad usando tu conciencia para alcanzar metas que no te pertenecen exactamente? Esta hipótesis puede parecer incómoda, pero ayuda a explicar un fenómeno común. ¿Cuántas relaciones comienzan con una intensidad absoluta y unos años después parecen irreconocibles? La persona que antes ocupaba todos los pensamientos ahora se ve con indiferencia. Las promesas de eternidad se desvanecen silenciosamente. Muchos concluyen que el amor se ha acabado. Schopenhauer veía algo diferente. Para él, lo que llamamos pasión intensa suele cumplir una función específica. Cuando esta función se debilita, la misma fuerza que unió a dos personas deja de sostenerlas con la misma intensidad. ¿Significa esto que el amor verdadero no existe? En absoluto. Desde la perspectiva del filósofo, existe una enorme diferencia entre la pasión y el amor consciente. La pasión nace del impulso. El amor necesita construirse. Depende de la amistad, el respeto, la admiración intelectual, la confianza y la decisión constante de permanecer al lado de la otra persona, incluso cuando el encanto inicial se desvanece. Es precisamente esta construcción la que hace que algunas relaciones perduren, mientras que otras desaparecen en cuanto la emoción pierde fuerza. Pero esta lógica no se limita a las relaciones, está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Piensa en la cantidad de metas que en algún momento parecían absolutamente indispensables y que hoy apenas ocupan espacio en tu memoria. Un trabajo que parecía perfecto, un objeto sin el que parecía imposible vivir, una aprobación que parecía definir tu valía. Todo esto perdió importancia con el tiempo, no porque hayas cambiado por completo, sino porque la voluntad ya ha encontrado otro objetivo que perseguir. ¿Nuestros deseos nos pertenecen realmente? ¿O simplemente cambian de dirección mientras creemos que mantenemos el control? Observen a un niño jugando. Insiste durante días en conseguir un juguete en particular. Cuando finalmente lo recibe, dedica unas horas de absoluto entusiasmo a la novedad. Poco tiempo después, el juguete queda olvidado en algún rincón de la casa. Los adultos suelen sonreír ante esta escena, como si fuera un comportamiento infantil. Sin embargo, basta con observar nuestra propia vida para darnos cuenta de que repetimos exactamente el mismo patrón, solo que con objetos diferentes. El juguete se transforma en dinero, luego en estatus, luego en reconocimiento, luego en seguridad. La estructura permanece rigurosamente igual. Esta repetición revela algo inquietante. El problema nunca ha residido en los objetos deseados. Estos solo reciben temporalmente la energía de una necesidad que nunca se satisface por completo. La voluntad cambia de objetivo sin alterar su naturaleza. Por lo tanto, cuando finalmente alcanzamos lo que tanto deseábamos, experimentamos una breve sensación de alivio.
No es una felicidad permanente, es simplemente una pausa antes del siguiente vaivén del péndulo. Quizás por eso mismo tanta gente está constantemente ocupada. El silencio se vuelve incómodo porque, cuando la búsqueda se ralentiza, surge una pregunta difícil de evitar. Si dejo de perseguir la siguiente meta, ¿quién soy? Mientras haya una meta lejana, la mente se mantiene entretenida. Pero cuando esa meta desaparece, el vacío comienza a hablar. Y pocas experiencias son tan aterradoras como escuchar ese silencio. Schopenhauer consideraba el aburrimiento uno de los fenómenos más reveladores de la condición humana. Para él, el aburrimiento no es simplemente una falta de entretenimiento, es el momento en que el deseo pierde temporalmente su objeto y nos vemos obligados a enfrentarnos a nosotros mismos. Por eso, tanta gente hace lo que sea para evitarlo. Encienden la televisión sin querer verla, cogen automáticamente sus teléfonos móviles, buscan conversaciones superficiales solo para matar unos minutos. No soportan estar a solas con sus propios pensamientos. Lo curioso es que nunca antes habíamos tenido tantas distracciones como ahora. Nunca ha sido tan fácil llenar cada segundo del día con vídeos cortos, música, noticias, mensajes y notificaciones. Sin embargo, la sensación de inquietud parece aumentar. ¿Cómo es posible? Quizás porque ninguna distracción puede eliminar la raíz del problema. Solo pospone el momento del autodescubrimiento. Schopenhauer probablemente diría que la sociedad moderna ha perfeccionado el arte de evadirse de su propia consciencia. Transformamos cualquier momento de silencio en una oportunidad para consumir más estímulos. Hacemos cola mirando pantallas, caminamos escuchando contenido sin parar, dormimos con el móvil junto a la cama y nos despertamos revisando notificaciones antes incluso de darnos cuenta de que respiramos. No nos percatamos de que cada distracción alimenta de nuevo el movimiento de la voluntad, manteniendo vivo precisamente el mecanismo del que intentamos escapar. Sin embargo, este análisis encierra un detalle sorprendente. El filósofo no creía que la solución consistiera en abandonar el mundo o rechazar por completo los deseos. Su propuesta era mucho más profunda. Antes de intentar cambiar la realidad circundante, era necesario comprender claramente el mecanismo que rige toda la experiencia humana. Porque solo quienes reconocen el funcionamiento de la prisión pueden comenzar a caminar hacia la libertad. Y es precisamente en este punto donde Schopenhauer plantea una posibilidad inesperada. Si la voluntad es tan poderosa y parece controlar silenciosamente nuestros impulsos, ¿acaso existe algún momento en que pierda fuerza? ¿Existe alguna experiencia capaz de interrumpir, aunque sea por unos instantes, este incesante movimiento del deseo? La respuesta que ofrece no surge del éxito, ni de la riqueza, ni de la pasión. Aparece en un lugar que pocos imaginan buscar. La respuesta de Schopenhauer resulta sorprendente porque contradice todo lo que la sociedad suele enseñar. Mientras el mundo insiste en que debemos desear más, producir más y conquistar más, él argumenta que los escasos momentos de verdadera paz surgen precisamente cuando el deseo deja de controlar nuestra atención. Y, para él, existe una experiencia capaz de lograrlo de forma casi milagrosa: la contemplación. Quizás hayas experimentado algo similar sin darte cuenta. Observas el mar durante unos minutos y de repente pierdes la noción del tiempo. Escuchas música que te hace olvidar por completo tus preocupaciones, caminas por un bosque silencioso o contemplas un cuadro con tanta profundidad que por unos instantes dejas de pensar en ti mismo. En esos momentos sucede algo extraordinario. El flujo constante de deseos se debilita. Por primera vez en mucho tiempo no intentas lograr nada, simplemente observas. Schopenhauer creía que esta experiencia no era un simple estado emocional. Era una de las pocas ocasiones en que un ser humano podía escapar temporalmente de la tiranía de la voluntad. Al contemplar genuinamente la belleza, la mente deja de calcular ventajas, comparar resultados o perseguir objetivos. Surge un singular silencio interior, no porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque, por unos instantes, el deseo pierde su autoridad. Esta idea puede parecer demasiado filosófica hasta que recordamos un dato curioso. Diversos estudios recientes demuestran que las personas expuestas regularmente a la naturaleza presentan niveles significativamente más bajos de estrés, ansiedad y rumiación mental. No se trata solo de una sensación subjetiva. El cerebro reduce su actividad en las áreas relacionadas con la preocupación constante cuando la atención se centra en paisajes naturales o experiencias de profunda contemplación. Resulta impresionante constatar que Schopenhauer llegó a una conclusión similar casi 2 siglos antes de que existieran pruebas capaces de observar la función cerebral. No disponía de laboratorios, resonancias magnéticas ni equipos sofisticados. Poseía únicamente algo cada vez más raro: una extraordinaria capacidad para observar la naturaleza humana sin intentar suavizar lo que veía. Su propia vida reflejó esta forma de ser.
A diferencia de muchos filósofos que buscaban la fama académica o el reconocimiento político, Schopenhauer pasó décadas prácticamente ignorado. Cuando publicó su obra principal, vendió muy pocos ejemplares. Mientras otros pensadores atraían multitudes a sus conferencias, él frecuentemente encontraba salas vacías. Cualquier otro intelectual lo habría interpretado como un fracaso rotundo. Él continuó escribiendo. Existe un episodio particularmente curioso. Convencido del poder de sus ideas, Schopenhauer decidió programar sus clases universitarias exactamente al mismo tiempo que las de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el filósofo más influyente de Alemania en aquel entonces. Creía que los estudiantes preferirían escuchar su filosofía. El resultado fue inesperado. Casi nadie asistió. Mientras Hegel llenaba auditorios, Schopenhauer hablaba ante muy pocos oyentes. Este suceso podría haber puesto fin a su carrera intelectual. Sin embargo, prefirió seguir trabajando en silencio durante décadas. Solo muchos años después, ya anciano, su obra comenzó a ser reconocida. Filósofos, escritores, músicos y científicos empezaron a descubrir la profundidad de sus ideas. Entre quienes se vieron profundamente influenciados por su pensamiento se encontraban Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Sigmund Freud e incluso Albert Einstein. Reconoció la importancia de los filósofos que se atrevían a cuestionar las ilusiones humanas. La ironía es evidente. El hombre ignorado durante casi toda su vida se convirtió en una de las voces más influyentes de la filosofía moderna. Quizás esta historia encierra una lección silenciosa. Vivimos en una época que valora la rapidez del reconocimiento. Esperamos resultados inmediatos, queremos aprobación instantánea. Schopenhauer experimentó exactamente lo contrario. Su filosofía maduró lentamente porque no dependía de la opinión pública. Dependía únicamente de su voluntad de seguir investigando la verdad, incluso cuando nadie parecía interesado en escucharla. Pero hay otro aspecto de su obra que suele causar aún más sorpresa. En el siglo XIX, cuando gran parte de la filosofía europea consideraba a los animales seres inferiores o casi mecánicos, Schopenhauer sostenía que su sufrimiento tenía exactamente la misma importancia moral que el sufrimiento humano. Para él, la compasión no debería conocer fronteras entre especies, porque todas participan de la misma realidad fundamental, la voluntad. Esta postura parecía radical para su época. Sin embargo, hoy en día dialoga directamente con los debates contemporáneos sobre ética animal, conciencia y responsabilidad ambiental. Una vez más, Schopenhauer pareció anticiparse a su tiempo. Su defensa de la compasión también reveló algo profundo sobre la naturaleza humana. Mientras que muchos sistemas morales afirmaban que debíamos actuar correctamente por obligación, él creía que la verdadera ética surge cuando somos capaces de reconocer el sufrimiento ajeno como algo que también nos pertenece, no porque seamos iguales en nuestras historias, sino porque compartimos la misma condición fundamental de la existencia. Imaginemos una escena sencilla. Un desconocido tropieza en la calle y cae delante de decenas de personas. Algunos siguen caminando. Otros, casi sin pensarlo, se apresuran a ayudarlo. ¿Qué explica esta diferencia? Schopenhauer respondería que en ese breve instante algunas personas logran superar la ilusión de la separación. Intuyen que el dolor del otro no es del todo ajeno a su propia existencia. Esta perspectiva transforma por completo nuestra visión del mundo. La competencia deja de ser fundamental en la vida. La comparación pierde importancia. El orgullo comienza a debilitarse. Al fin y al cabo, si todos nos guiamos por la misma voluntad y nos enfrentamos a las mismas limitaciones, la arrogancia pierde su fundamento. Pero quizás la revelación más inesperada de Schopenhauer sea otra. No creía que la libertad consistiera en hacer todo lo que deseamos. Para él, esto solo nos convierte en esclavos de impulsos que ni siquiera elegimos sentir. La verdadera libertad comienza cuando somos capaces de observar nuestros deseos sin obedecerlos automáticamente. Este cambio de perspectiva abre una posibilidad extraordinaria. Si aprendemos a contemplar en lugar de simplemente desear, a comprender en lugar de simplemente reaccionar, entonces quizás exista un camino capaz de debilitar gradualmente el dominio de la voluntad. No un camino basado en promesas de felicidad permanente, sino en algo mucho más raro y profundo, una serenidad construida a través de la lucidez. Es precisamente esta posibilidad la que Schopenhauer reserva para la etapa final de su filosofía, donde su visión de la libertad desafía casi todo lo que solemos creer sobre una vida plena. Tras comprender la naturaleza de la voluntad, el deseo y la ilusión que sustenta gran parte de la existencia humana, surge una pregunta inevitable. Si este mecanismo es tan poderoso, ¿existe alguna manera de vivir sin dejarse arrastrar por él? ¿O estamos condenados a repetir eternamente el mismo ciclo? Desear, conquistar, perder y volver a empezar hasta el último día de nuestras vidas?
Schopenhauer no creía en soluciones fáciles, desconfiaba de cualquier filosofía que prometiera felicidad permanente, éxito garantizado o plenitud absoluta. Para él, quienes venden tales promesas solo alimentan la inquietud humana. Aún así, no consideraba su filosofía una sentencia de desesperación. Al contrario, la verdadera liberación comenzaba precisamente cuando dejábamos de esperar de la vida lo que nunca podría ofrecer. Este cambio parece pequeño, pero transforma por completo la forma de vida. Imaginemos a dos personas enfrentando la misma dificultad. Ambas pierden un trabajo importante, ambas necesitan reconstruir sus vidas. La primera cree que esto nunca debió haber sucedido. Se rebela contra la realidad, se siente agraviada y pasa meses intentando recuperar un pasado que ya no existe. La segunda también sufre, pero comprende que el dolor es parte de la condición humana. No malgasta energía luchando contra lo inevitable. Canaliza sus fuerzas hacia lo que aún puede construir. La diferencia entre ellos no radica en la cantidad de sufrimiento, sino en la forma en que se relacionan con él. Schopenhauer creía que gran parte del sufrimiento humano proviene precisamente de la resistencia a la realidad. Sufrimos por la pérdida, pero también porque exigimos que esa pérdida no hubiera ocurrido. Sufrimos por el envejecimiento, pero también porque insistimos en desear una juventud imposible de mantener. Sufrimos ante la muerte, pero principalmente porque vivimos como si fuera un acontecimiento reservado solo para los demás. Quizás por eso tantas personas permanecen emocionalmente agotadas incluso cuando sus vidas parecen estables. Libran batallas silenciosas contra hechos que jamás podrán controlar. Quieren detener el paso del tiempo, quieren agradar a todo el mundo, quieren asegurarse de que nada cambie, quieren eliminar el dolor por completo. Cuanto mayor es este intento de control absoluto, mayor es el sufrimiento. Hay un detalle curioso que Schopenhauer observó con gran claridad. Los seres humanos tienden a creer que encontrarán la paz cuando finalmente logren organizar todas las circunstancias de su vida. Pero la realidad es justo lo contrario. Cuando un problema desaparece, otro lo reemplaza. Cuando una preocupación termina, surge otra casi de inmediato. Es como intentar vaciar un río sacando agua de a cubo en cubo. El esfuerzo nunca termina. ¿Depende realmente la paz de las circunstancias? ¿O depende de cómo aprendemos a observarlas? Esta pregunta cambia por completo el rumbo de la filosofía. Por primera vez, la solución deja de estar en el mundo exterior y comienza a surgir de la propia consciencia. No porque sea posible controlar todo lo que sentimos, sino porque podemos aprender a no obedecer automáticamente cada impulso que surge. Piensa en la cantidad de deseos que surgen en un solo día. Algunos duran solo unos segundos, otros persisten durante meses. ¿Quieres revisar un mensaje, responder de inmediato a una crítica, comprar algo, probar una comida, impresionar a alguien, ganar una discusión? La mayoría de estos impulsos desaparecen poco después. Sin embargo, cuando se siguen sin reflexionar, terminan guiando prácticamente toda nuestra existencia. Schopenhauer sostenía que la libertad comienza precisamente en el momento en que percibimos esta diferencia. Puede surgir el deseo, pero eso no significa que deba regir nuestras acciones. Esta pequeña distancia entre impulso y respuesta es quizás el espacio más valioso que un ser humano puede conquistar. Curiosamente, las investigaciones modernas sobre el autocontrol, la atención plena y la meditación apuntan a una conclusión similar. Las personas que desarrollan la capacidad de observar sus pensamientos y emociones antes de reaccionar muestran menos impulsividad, mayor equilibrio emocional y menores niveles de ansiedad. Schopenhauer no tuvo acceso a dichos estudios. Aún así, su observación filosófica lo llevó prácticamente a la misma conclusión. Pero la sorpresa es aún mayor. No creía que el objetivo fuera eliminar por completo los deseos. Eso sería imposible mientras estemos vivos. El verdadero desafío reside en dejar de construir nuestra identidad sobre ellos. No eres cada pensamiento que cruza por tu mente, no eres cada miedo que surge, no eres cada ambición que despierta al observar la vida de otra persona. Todos estos movimientos pertenecen a la voluntad. Pasan. El observador permanece. Esta comprensión transforma silenciosamente la experiencia de la existencia. El fracaso deja de definir quién eres, tampoco el éxito. Los elogios pierden parte de su brillo. Las críticas ya no poseen el mismo poder destructivo. Gradualmente la persona aprende a desenvolverse en el mundo sin depender tanto de la aprobación, la comparación o el logro constante para justificar su propia existencia. Sin embargo, quizás sea precisamente aquí donde surge el mayor desafío de todos. La sociedad en su conjunto parece estar organizada para fortalecer precisamente aquello que Schopenhauer nos invita a debilitar.
La publicidad despierta deseos que no existían minutos antes. Las redes sociales convierten la comparación en algo habitual. El mercado premia a quienes nunca están satisfechos. Diariamente se nos anima a creer que aún nos falta algo para merecer finalmente la paz. Resistir este movimiento requiere mucho más que inteligencia. Requiere una claridad de pensamiento constante. Quizás por eso Schopenhauer nunca prometió una vida fácil. Prometió algo mucho más valioso, la posibilidad de ver la realidad sin las ilusiones que normalmente nos aprisionan. Porque quien reconoce la naturaleza del deseo deja de ser manipulado por él con tanta facilidad. Pero queda una pregunta crucial: si abandonar las ilusiones no significa abandonar la vida, ¿cómo podemos vivir plenamente sin caer de nuevo en la misma trampa? ¿Cómo podemos seguir trabajando, amando, creando y soñando sin volver a ser esclavos de la voluntad? Es precisamente al responder a esta pregunta que Schopenhauer presenta su reflexión más madura, serena y quizás más transformadora de toda su filosofía. Después de todo esto, quizás la pregunta más importante no sea si Arthur Schopenhauer tenía razón. La verdadera pregunta es otra: ¿qué cambia en tu vida si la tiene? ¿Qué sucede cuando dejas de creer que el próximo logro finalmente resolverá tu inquietud? ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que has pasado años persiguiendo metas que, una vez alcanzadas, solo dieron paso a nuevos deseos? Esta no es una conclusión que busque generar tristeza. Es una invitación al despertar. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando controlar el mundo que las rodea sin darse cuenta de que casi nunca observan lo que sucede en su interior. Controlan horarios, facturas, compromisos, metas, relaciones y expectativas. Pero rara vez dedican unos minutos a observar el nacimiento de un deseo, el crecimiento de la ansiedad o cómo una simple comparación puede alterar por completo su estado emocional. Schopenhauer nos invita a realizar precisamente este ejercicio. Antes de intentar cambiar la realidad, aprendamos a ver quién la observa. Quizás descubras algo sorprendente. Muchos de los deseos que hoy parecen indispensables desaparecerán naturalmente con el tiempo. Muchas preocupaciones que ahora te inquietan ni siquiera existirán en unos meses. ¿Cuántas veces has sufrido intensamente por situaciones que apenas recuerdas hoy? ¿Cuántas noches has pasado imaginando escenarios que nunca ocurrieron? La mente crea urgencias constantemente. La realidad casi nunca sigue ese ritmo. Esto no significa abandonar los sueños ni renunciar a construir una vida mejor. Schopenhauer nunca abogó por la pasividad. Lo que propuso fue algo mucho más profundo: trabajar, amar, estudiar, crear, conquistar. Pero no sacrifiques tu paz interior por ninguna de estas cosas. Hazlas parte de tu camino, nunca la condición para empezar a vivir de verdad. Existe una práctica sencilla que puede transformar silenciosamente tu relación con la existencia. Durante los próximos días, observa tus deseos antes de actuar. Cuando surja un impulso intenso de comprar algo, espera unos minutos. Cuando sientas la necesidad de responder inmediatamente a una crítica, guarda silencio un momento. Cuando surja la ansiedad de comparar tu vida con la de otra persona, pregúntate si ese deseo realmente se originó en ti o si simplemente fue despertado por tu entorno. Puede parecer un ejercicio insignificante, pero es precisamente en este intervalo donde comienza la libertad descrita por Schopenhauer. No porque el deseo desaparezca, sino porque uno deja de obedecerlo automáticamente. Existe otro hábito igualmente transformador. Dedica unos minutos al día a experimentar algo que la mayoría evita: el silencio. Camina sin auriculares, observa el cielo sin fotografiarlo, escucha música sin hacer nada más al mismo tiempo. Lee unas páginas de un libro extenso sin estar pendiente de las notificaciones. Al principio esto puede causar incomodidad, la mente anhelará distracciones. Buscará nuevos estímulos, pero poco a poco algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que hay una diferencia entre vivir y simplemente reaccionar. Descubres que muchos pensamientos pasan sin necesidad de prestarles atención, que muchas emociones surgen sin necesidad de controlar tus decisiones, que gran parte de la agitación desaparece cuando dejamos de alimentarla continuamente. Schopenhauer creía que la serenidad no nace cuando eliminamos todos los problemas de la vida, sino cuando dejamos de creer que nuestra paz depende de su ausencia. Esa es una diferencia abismal. Porque, mientras esperamos un futuro perfecto para descansar por fin, seguimos posponiendo la única vida que realmente existe, esta. Quizás la mayor libertad no reside en conquistar todo lo que deseamos, sino en descubrir que nuestra dignidad no depende de ello. El fracaso deja de ser una condena. El éxito deja de ser una necesidad imperiosa. Los elogios siguen siendo agradables, pero ya no definen nuestro valor. Las críticas aún nos molestan, pero ya no destruyen nuestra identidad.
Poco a poco, la vida deja de parecer una carrera sin fin y comienza a transformarse en una experiencia que podemos observar con mayor calma, consciencia y claridad. Esta fue quizás la mayor contribución de Schopenhauer. No prometió la felicidad eterna porque sabía que tal promesa genera aún más sufrimiento. Tampoco intentó convencer a nadie de que el mundo es perfecto, simplemente ofreció una posibilidad singular, vivir sin ilusiones, pero también sin desesperación. Reconocer el dolor sin dejarse consumir por él. Aceptar la impermanencia sin perder la capacidad de admirar la belleza. Caminar sabiendo que el péndulo seguirá oscilando, pero descubriendo que existe un espacio interior que puede observarlo sin dejarse arrastrar por él. Cuando termines este video y retomes tu rutina, intenta hacer una sola cosa diferente. Observa el siguiente deseo que surja. No lo juzgues, no intentes eliminarlo. Simplemente observa cómo aparece, crece, exige tu atención y a menudo desaparece por sí solo. Haz lo mismo con la siguiente preocupación, la siguiente comparación y el siguiente impulso. Quizás te des cuenta por primera vez de que existe una distancia entre el observador y lo observado. Es precisamente en esta distancia donde nace una libertad que ningún dinero puede comprar, ninguna posición social puede garantizar y ninguna opinión externa puede destruir. Si esta reflexión te ha resultado interesante, dale a me gusta a esta publicación para que más personas puedan acceder a este contenido. Comparte en los comentarios cuál de las ideas de Schopenhauer te llamó más la atención o cómo se relaciona con tu propia experiencia. Si lo prefieres, puedes hacerlo de forma anónima. Lo importante es participar en esta conversación. Y suscríbete al canal para seguir explorando junto a nosotros las grandes ideas de la filosofía que aún tienen el poder de transformar nuestra visión de nosotros mismos y del mundo. Al fin y al cabo, comprender la vida tal vez no elimine todo el sufrimiento, pero puede enseñarnos a afrontarlo con mucha más claridad y serenidad.